¿Quién no ha soñado con esa idea de poder vivir de sus inversiones? Suena como un objetivo lejano, ¿verdad? Algo que requiere, no sé, una fórmula secreta o un golpe de suerte. Pero la verdad es que la realidad es mucho más simple. Todo se basa en puras matemáticas. Así que hoy vamos a desglosar exactamente qué se necesita. Y lo haremos usando una sola idea muy poderosa. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. La pregunta del millón es esta. ¿Cuánto dinero es suficiente para que sus propias ganancias cubran los gastos de vida de forma indefinida? Esa es la clave de la independencia financiera. Y es justo lo que vamos a resolver paso a paso. Para que todo esto quede súper claro, vamos a usar una analogía, una muy sencilla. Vamos a imaginar que todo el dinero que se tiene invertido es un gran y saludable manzano. Este árbol va a representar nuestro capital, o sea, la fuente de nuestro sustento futuro. Quédense con esa imagen. Y claro, si ya tenemos un árbol, lo más importante es saber cómo cosechar sus frutos de manera sostenible. Porque no se trata de talarlo, para nada. La idea es cuidarlo para que nos alimente durante décadas. Y a esta técnica, la vamos a llamar la regla de la cosecha. Y aquí está el número clave de todo esto. 4%. Esta es la famosa regla del 4%, una guía que es un estándar en el mundo de las finanzas. Básicamente, nos dice qué porción de nuestro árbol podemos cosechar cada año sin ponerlo en peligro. Es nuestro número mágico. El término formal para esto es tasa de retiro segura. ¿Y qué significa? Es el ritmo de cosecha que nos asegura con una probabilidad altísima que nuestro manzano, o sea, nuestro capital, va a seguir dando frutos durante al menos 30 años. E incluso podría seguir creciendo. Aquí podemos ver la diferencia de forma súper visual. Una cosecha sostenible es simple. Significa comerse solo las manzanas, o sea, las ganancias. Pero si los gastos superan esas ganancias, se empiezan a cortar ramas. Es decir, se empieza a consumir el capital principal. Y bueno, es inevitable. Un árbol con menos ramas va a dar menos manzanas el próximo año. Así de simple. Muy bien, ya entendemos la regla de la cosecha, el famoso 4%. Ahora viene la parte práctica. ¿Qué tan grande tiene que ser nuestro árbol para que sus manzanas nos alcancen? Vamos a calcularlo. El cálculo es sorprendentemente directo, de verdad. Primero, hay que definir cuánto se necesita para vivir al año. Usemos un ejemplo fácil, $2,000 al mes, que son $24,000 al año, ¿ok? Segundo paso, multiplicamos esa cifra por 25. ¿Un aumento? ¿Por qué por 25? Porque matemáticamente es el inverso del 4%. Y listo, ahí está la meta. $600,000. Ese es el tamaño que necesita tener nuestro árbol de capital. Esta frase resume la filosofía a la perfección. El punto crucial es que las ganancias deben cubrir los gastos, pero al mismo tiempo, el capital original, pensemos en el tronco del árbol, no solo debe mantenerse intacto, sino que tiene que crecer lo suficiente para ganarle a la inflación. Pero ojo, alcanzar ese número es solo la mitad del camino. Un buen agricultor sabe que no basta con plantar un árbol, hay que proteger todo el huerto de las amenazas que vienen de afuera. Vamos a ver cuáles son. Básicamente, hay 3 grandes desafíos. La volatilidad del mercado es como el clima. A veces hay sol, a veces hay tormenta. La inflación, por otro lado, es como si la tierra donde está el árbol perdiera nutrientes. La misma manzana de antes ahora alimenta menos. Y los impuestos, bueno, los impuestos son la parte que se lleva el dueño de la tierra. Es algo que siempre hay que tener en cuenta. Esto ilustra la volatilidad de manera brillante. Habrá años fantásticos, donde el árbol crece un 15%. ¡Wow! Pero también habrá años terribles, donde se encoge un 10%. Y es por eso que la regla del 4% es tan importante. No se retira todo lo que se ganó en un buen año, no. Se mantiene un promedio constante para poder sobrevivir a las malas temporadas, sin tener que empezar a cortar ramas. Y aquí vemos el efecto silencioso pero devastador de la inflación. Esos $24,000 que se necesitan hoy no van a comprar lo mismo en 20 años. Por eso, nuestro capital debe generar más del 4%. ¿Para qué? Para que además de cubrir los gastos, una parte se reinvierta y el árbol siga creciendo. Así nos aseguramos de que nuestras manzanas del futuro sigan siendo igual de nutritivas. Y finalmente, los impuestos.
De cada cosecha de manzanas, una parte es para el dueño de la tierra, como dijimos. Esto significa que las ganancias de una inversión no se reciben completitas. Así que, al calcular el tamaño del árbol, sería prudente añadirle un 15 o 20% extra a la meta final, solo para asegurarnos de que, después de impuestos, nos quede la cantidad que de verdad necesitamos. A ver, la cifra de $600,000 puede sonar intimidante, lo entiendo. Sin embargo, ningún árbol gigante apareció de la noche a la mañana, ¿o sí? Todo, absolutamente todo, comienza con una sola semilla. Veamos cómo se empieza. Esta tabla demuestra el poder increíble del tiempo. Con un ahorro constante y el efecto del interés compuesto, lo que empieza como una suma pequeña se convierte poco a poco en un capital considerable. Lo más notable es que después de 20 años, el crecimiento de la inversión llega a ser mayor que el total que se ahorró. Así es como se construye el árbol, gradualmente. Y así, si unimos todos estos conceptos, llegamos a la gran conclusión. El camino hacia la independencia financiera no es una carrera de velocidad, para nada. Es más bien como el cultivo paciente de un huerto. Este es el punto crucial de todo. El objetivo final no es simplemente acumular una cantidad de dinero y ya. Es crear un sistema, un ecosistema financiero personal que sea fuerte, que pueda aguantar las tormentas y que siga proveyendo de forma sostenible a lo largo de toda la vida. Y cerramos con esta reflexión. Entender las matemáticas es el primer paso, sí, pero la acción es lo que hace que la semilla germine. La pregunta entonces no es si es posible construir ese árbol. La verdadera pregunta es, ¿qué pequeña acción se puede tomar hoy mismo para comenzar a cultivar ese futuro?